En la zona semiárida más al sur de México se encuentra una enorme pata de elefante. Un imponente espécimen del género Bucarnea vigila el Valle de Tehuacán en Puebla desde hace miles de años. Estaremos hoy en un bosque de patas de elefante, un bosque maravilloso. Es una planta longeva, se calcula unos 2600 años aproximadamente. A esta le llamamos el rey, porque solo hay dos de ese tamaño en el mundo, de 9 metros de circunferencia, emblemática para la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Es súper alta, de verdad me siento muy afortunado, es más de 2000 años de antigüedad, el rey. Nuestro país de verdad nunca deja de sorprenderme el hecho de que estas plantas tengan tantos años sobre la Tierra. Han sobrevivido un montón de eventos importantísimos en la historia, no solo de la humanidad, sino de la Tierra. Aquí nosotros vemos una obra maestra. Nuestro planeta es algo fantástico. Es extraordinario visitar un lugar donde lo que encuentras son plantas que solo existen aquí en ninguna parte del mundo. Por eso es una isla biológica. Así es el Valle de Tehuacán. Salimos de la ciudad de Tehuacán rumbo al municipio de Zapotitlán, Salinas. Aquí se puede apreciar la extensa historia geológica de la Reserva de la Biosfera. Hace millones de años aquí estaba cubierto por mar. Por eso las montañas son ricas en sal artesanal y en sus terrazas ancestrales la gente la aprovecha. Esta es la zona semiárida más al sur del hemisferio norte. Si ustedes ven las zonas fisiográficas del país, estas zonas áridas, semiáridas, el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua, esta zona de Querétaro, Hidalgo, van a ver una lengüeta que es el Valle de Tehuacán. Y la razón por la que esta es la parte semiárida más al sur del hemisferio norte tiene que ver con la Sierra Madre Oriental. Es un obstáculo natural a los vientos alisios que vienen del Atlántico. Y ya ven que cada 100 metros de altitud, en promedio la temperatura baja 1 grado centígrado. Esos vientos, con esa humedad que viene del Atlántico, se enfrían, se condensan y ahí se están fabricando nubes. Hay más humedad, hay más vegetación y el otro lado es una zona bastante más seca. En 10 kilómetros la vegetación cambia dramáticamente, como si fuera en otro continente. Esto se le llama sombra de lluvia o sombra orográfica. Gracias a la sombra de las montañas que bloquean la llegada de humedad del océano, existen las condiciones perfectas para los bosques de cactus columnares y las patas de elefante del género Beucarnea. El género Beucarnea son 3 especies, todas están en México. Una la compartimos con Guatemala, la Beucarnea guatemaltensis. Y de esas 3 especies, 3 son exclusivas del Valle de Tehuacán. Beucarnea gracilis, Beucarnea purpusi y Beucarnea stricta. Están a diferentes altitudes. Gracias a los guías de Biofan entramos al Santuario Biodiverso, un sitio de la reserva en donde hay senderos interpretativos con los que podrás entender la resiliencia de las plantas habitantes del Valle de Tehuacán. José Martín, experto en las plantas de la zona, nos muestra con entusiasmo a unas hermosas bromelias que crecen a los costados del camino. Esta preciosa planta, podrían pensar ustedes que es un agave, que es una sábila, pero no, esta es una bromelia, igual que la piña, es la Ectia tehuacana, bromelia endémica, hasta su nombre lo dice, Ectia tehuacana, en el Valle de Tehuacán. Es sorprendente cómo una bromelia puede existir en el semidesierto. Dime qué tienen en común los cactus, los agaves, las bromelias, las burseras, las patas de elefante, que es el género Beucarnea, e inclusive los colibríes. Que son mexicanos, que son del continente americano. Que son nativos del continente americano. Entonces, si algo tenemos de bendición en el continente americano es tener plantas que se han adaptado a estas condiciones de semiaridez, de tal forma que esto no es un desierto. Aquí hay una cantidad de biomasa muy grande. Es imposible caminar de lo lleno que está de vida. Y podemos tener tanta vida aquí porque todos estos seres que están aquí están adaptados para vivir en condiciones de poca humedad. Y si le cortamos una de sus penquitas, veremos que está llena de agua. Si se fijan, está teñida con estas pecas rojas. Y esas pecas rojas son una protección para reflejar la radiación solar. De esta forma va a proteger a sus células, va a tener menor requerimiento de agua
En la época de secas es cuando más se pintan de rojo y en la época de lluvia va desapareciendo sus pecas rojas. Estas características de supervivencia que manejan las plantas y animales del desierto o las zonas más áridas son las que las hace especial y más interesante que incluso los de la selva. Tan interesante que recordemos que esos colores rojos son antioxidantes y beta-carotenos y es alcalino. De tal forma que en estas zonas semiáridas tenemos una gran cantidad de plantas con ingredientes activos en la medicina. Me voy a quedar a vivir aquí. Muy bien. Bienvenido. Te haremos ahí un campo de bromelias. A mí me fascinan los campos de bromelias, de esta bromelia endémica Ectia tehuacana. Y aquí, en las noches, todo un drama. Ahí hay pequeños senderos donde estarán las ratas canguro, los conejos, las víboras de cascabel, los zorros, las tarántulas, los escorpiones. Solo en 1 metro cuadrado pueden ocurrir muchísimas cosas. Al cabo de unos minutos de caminata, las patas de elefante comenzaban a ser más frecuentes en el paisaje. Estas plantas son valiosas para los enguibas, el pueblo originario del Valle de Tehuacán. Estaremos hoy en un bosque de patas de elefante, un bosque maravilloso de esta planta endémica del Valle de Tehuacán. El pueblo enguiba le llama Ndá Canché. Ndá es árbol y Canché es todo. El árbol que no es todo, o el árbol alegre también hay quienes le llaman. En 1450 fue conquistada esta zona por los mexicas, pues le cambiaron el nombre a los pueblos, a la gente, a las plantas. Así como al pueblo enguiba le pusieron popolocas, que en náhuatl significa bárbaros, tartamudos, torpes, porque no entendían su idioma, que es su idioma musical. Y le bajaron de categoría del árbol que lo es todo a sotolín, que significa escobilla. También se le llama pata de elefante, en inglés ponytail. Es una planta longeva, emblemática para la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. No está en toda esta área de 500,000 kilómetros cuadrados que es la reserva, sino solo en una pequeña extensión de esta reserva. También la pata de elefante recibe otros nombres como cipil, soyate, coyolillo, palma barrigona y en Guatemala, isoteponi. Vamos a entrar al bosque de las patas de elefante. Esta es la entrada al bosque. Es un portal. Y no solo es un portal porque tiene la forma de una puerta, sino que para nosotros es un portal porque este es un sitio de inspiración, un sitio de educación ambiental, donde traemos no solamente a visitantes, sino a niños, a maestros y padres de familia de los pueblos de la zona. Y esperamos que cuando regresemos por este portal, nuestro nivel de conciencia de lo que es esta maravilla podamos nosotros reflexionar mucho mejor. Así que, adelante. Este es el bosque más fuera de lo común al que habíamos entrado en nuestras vidas. Fíjense qué bosque tan maravilloso, de endemismos. Pachycereus julianus, un cactus columnar endémico, esa mamilaria endémica, las bromelias, los palos verdes, Cercidium praecus, la pata de elefante endémica. Esta asociación solo la van a ver aquí. Hay gente que son cazadores de árboles, que andan buscando las secuoyas de California o la sangre de dragón de Yemen, y también vienen aquí a conocer esta planta que solo existe en el Valle de Tehuacán de forma natural, Beucarnea gracilis, y un bosque de ellas. De lento crecimiento, las patas de elefante alcanzan hasta los 18 metros de altura. Es característica su base de tallo ensanchada en forma cónica y su corteza fisurada, con placas poligonales en tonos de gris, que asemejan a unas patas de elefante. Vean las placas que tienen, cada uno es un diseño diferente. Este es un macho, esta es una hembra, y estas placas se hacen por estrés hídrico. Cuando llueve mucho, son una gran esponja que absorben y se expanden. Pero luego, cuando viene la época de secas, se contraen y como un acordeón, por eso tiene estas formas. Miren qué bonita está. Que vean cómo cada árbol tiene un diseño diferente. Esta tiene en su diseño movimiento. Parece una bellísima bailarina con su vestido largo girando al vaivén de su movimiento.
Hoy en día estamos tanto tiempo en un escritorio Sí. que estamos teniendo muchos problemas de espalda. Hay países como Finlandia donde está recomendando que la gente trabaje parado y cuando ya está cansado puede irse a recostar. Pero sentarte y estar tanto tiempo ahí es dañino. Bueno, este ángulo en el que estás es perfecto para que puedas estar trabajando. De hecho, sí está comprobado en la medicina. Sentarse es como el sinónimo de fumar en la actualidad. ¿Qué? Porque el sedentarismo propicia muchas enfermedades, principalmente cardiovasculares. Pues aquí nos mostraron cómo hay una pata de elefante con la forma perfecta para sentarte y tomar un descanso perfecto en medio del desierto. José Martín es un enamorado de la reserva de la biosfera de Tehuacán. Como guía de biofan se especializa en el turismo de naturaleza, comunitario y rural. La pasión por las plantas de esta zona semiárida inició cuando empecé a hacer trabajos de reforestación, a tratar de conocer las plantas de la región para evitar estar haciendo plantaciones de plantas exóticas que no se reproducen ahí de forma natural. Con pasión, José Martín nos explica cómo funciona el engranaje de la naturaleza. Cada especie ocupa un rol fundamental para el balance natural. Aquí vamos a ver esta planta que es una leguminosa, que es el palo verde. Leguminosas tienes tú el frijol, el chícharo, el haba, el guaje, el mezquite. Si bien el mezquite ya ves que crece muy lento, pero el palo verde es un árbol maravilloso que crece 10 veces más rápido que otras leguminosas de la zona. Y cuando le toque su corteza, va a ser que parece la piel de un dinosaurio. Y como leguminosa tiene una simbiosis con bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno es base de las proteínas. Por eso la soya, el frijol, el haba, el chícharo son tan ricos en proteína, gracias a esas bacterias. De tal forma que sus hojas tienen más proteína que la alfalfa. Como es una planta caducifolia, cuando tira las hojas está fertilizando el suelo. Y hace un efecto muy importante que es el efecto nodriza, es decir, que va a proteger a los cactus bebés, a los agaves bebés, a las bromelias bebés. Si una semilla de cactus germina en una zona sin cobertura vegetal, ¿qué sucederá? Que el sol la calcinará. Requiere de una planta protectora. La sombra que brinda el palo verde permite que la descendencia de esta biznaga crezca y sobreviva a los intensos rayos del sol. ¿Eso qué es? Semillas de Quinocratus plateacanthus. Y estas semillas hay que ponerlas debajo de un arbusto como este Para que vuelvan a... para que cuando llueva y si germina esas semillitas estén protegidos por este arbusto nodriza. La flor del palo verde es comestible. A los chivos les encanta. Yo no soy chivo, pero a mí también me gusta. Y especialmente en la mañana cuando todavía tiene su néctar. ¡Qué rica! José Martín nos señala un curioso mezquite enano. Vean, lo que encontramos es un mezquite enano. Este ha desarrollado este tamañito pequeño porque esto es muy árido. Si estuviera al lado de una corriente de agua, pues estaría frondoso, porque ya es antiguo, ya tiene unos 30 años, tiene nuestra edad. Vean, a pesar de eso ha sobrevivido, pero se ha adaptado al lugar, manteniendo ese tamaño pequeño. Así necesita menos recursos como el agua. Vean qué pequeñito. Aquí nosotros vemos una obra maestra, la huella de Dios en la naturaleza. La vida en nuestro planeta pues, es algo extraordinario, no se da en cada esquina del sistema solar, de la Vía Láctea. Atrás de toda obra maestra está la firma de un artista, ¿están de acuerdo? Ya sea una escultura, una pintura o un gran video de YouTube hecho por Jorge y su equipo. Nuestro planeta es algo fantástico. Tenemos una atmósfera que nos protege, un campo magnético que nos protege también. Si nos echamos un clavado a la fisiología de las plantas para entender su fotosíntesis, sus estrategias de adaptación, esta red subterránea que hay, todas estas plantas donde están conectados a través de hongos, donde un Cephalocereus columna trajani adulto alimenta a un juvenil. Toda esta vegetación está sosteniendo una red de cadenas tróficas
para reptiles, para aves, para mamíferos. La firma de este artista es Dios, con cariño para todos ustedes. Bravo. Estoy muy feliz. El paisaje está muy bonito, la luz del atardecer cambia el color de todas las cactáceas. Pues estamos aprendiendo mucho. Siento muy afortunado de venir con un experto que nos explique de manera tan simple los millones de años de evolución de esta especie. Existe una flor en el semidesierto al que le llaman zapatito del diablo. Esta, si fijan, esta florecita parece un zapatito. Aquí le llamamos zapatito del diablo a la planta. Otra singularidad de la reserva de la biosfera son los cactus columnares, que llegan a medir hasta 16 metros. Hay diferentes especies entre las que destacan los candelabros, tetechos o viejitos. Ese viejito tiene unos 400 años y ese palo verde quizás unos 30, 40 años y lo está abrazando por las ramas, por las raíces y donde tiene espinas ahí lo abraza con más fuerza. Esta para nosotros es la lectura del amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? Que tú amarás a alguien a pesar de sus defectos. Porque el amor verdadero es un acto de voluntad. Aquí el palo verde ama al viejito. Así que la lección es esa, amemos de forma incondicional. Si hay algo que es una constante en la naturaleza es el cambio. Con las primeras lluvias el valle de Tehuacán reverdecerá. Todo esto va a florecer, todo esto va a estar verde en otoño, en las épocas de lluvia. Las plantas tienen la capacidad de absorber y aprovechar al máximo los pocos días donde hay precipitación. Estos arbustos parecen muertos, pero no, están vivos. Vendrá la lluvia y en un par de días esto reverdece de una forma majestuosa. Pero luego, ¿qué pasa en el otoño? Empiezan a cambiar de color a rojo, rosado, antes de que las tiren. Octubre es un mes fantástico para ver ese cambio de estación y los cielos de octubre. Es de los mejores tiempos también para ver la Vía Láctea. Ya entendemos por qué dice que Tehuacán no es del todo un desierto. Hay mucha vida. Mira la biomasa que hay aquí, es impresionante la cantidad de biomasa, de materia orgánica, de vida. Es verdad, si nos salimos del sendero sería casi imposible caminar por todas las espinas y cactáceas que hay. Está lleno de vida este semidesierto. Esta es una cilindropuntia, florece cada 40 y tantos años. ¿Y cómo es que se propaga? ¿Cómo es que se reproduce? Pues esta, si pasa un coyote, una persona, un conejo, ¡pum!, se te pega. Y cuando ya el conejo, el coyote, tiró la bolita, ahí va a enraizar. Y luego hay campos de esta cilindropuntia. Esta es la espina que más duele de todos los cactus por aquí. Tiene como un gancho, cuando la tratas de sacar, te levanta así la piel. Y el dolor te va a mantener por muchos días. ¿Vieron que aquí está la espina? Aquí tiene esa sustancia que te acaba doliendo mucho. La reserva de Tehuacán-Cuicatlán se ubica en un sistema de sierras y valles que generan una gran biodiversidad y diferentes ecosistemas, desde bosque de pinos y encino hasta matorral xerófilo. La riqueza de la biodiversidad, qué gigantesco se ve. Las patas de elefante crecen solo algunos milímetros al año y son plantas dioicas, es decir, hay machos y hembras. Un sotolín, una pata de elefante, sacando un par de inflorescencias de hembra. El género Beucarnea pueden ser poligamodioicos, que significa que aunque sea una planta macho, si fuera la única planta que quedara en existencia en el planeta Tierra, podría sacar una inflorescencia hembra. Este se calcula unos 1900 años y la forma de calcular la edad en cuanto a las patas de elefante es por mediciones. Estar midiendo cuántos milímetros puede estar creciendo anualmente. Con las hojas de la pata de elefante se elaboran artesanías
Además, sus flores se pueden comer. Estas son las flores de la pata de elefante, entonces vamos a probarlo. ¿Cómo se prueba? Es comestible. Chupo mi dedo y así, pum, obtengo estas. Me la como. Con que me coma yo una, espero obtener algo de su longevidad. Sí, porque estas plantas duran cientos de años. Vamos a probarlo. Sí, la textura recuerda mucho al amaranto. Ajá. Y siento como los granitos también de la arena. Habíamos llegado al corazón del santuario biodiverso, el hogar de las patas de elefante más grandes. Encontraremos algunas patas de elefante más grandes que esta. Y muchas veces el tamaño no implica completamente la edad. Esta, por las placas, podemos inferir que es bastante vieja. Pues hay algunas patas de elefante que crecen en suelos más fértiles, otros más rocosos, otros en alguna ladera del cerro que tiene más humedad. Pero bueno, esta se ve que esta es una pata de elefante bastante longeva y tiene un interesante hoyito ahí, algún refugio para algún animal. José Martín nos hizo cerrar los ojos. En un ejercicio de confianza nos haría caminar hasta abajo del rey, la pata de elefante más grande del lugar. Ahora vamos a ver al rey, así que iremos en trencito, agárrame de mi hombro, y prohibido ver hacia arriba, solo hacia abajo, para que el golpe de belleza sea más fuerte. Ok. Está muy grueso. Está súper grueso. Es gigantesco. Está gigante. Wow. Wow, está tan grueso que si todos nos ponemos en grupo no alcanzamos a cerrar el tronco de la pata de elefante. A esta le llamamos el rey, porque solo hay dos de ese tamaño en el mundo. Así que está este de 9 metros de circunferencia y otro que está en una población aquí cercana, que es San Martín del Valle. Son los dos únicos de ese tamaño, por eso le llamamos el rey. Se calcula unos 2.600 años aproximadamente. Y si te fijas, en todo este recorrido, en este maravilloso bosque de patas de elefante, solo hemos visto especímenes arriba de 700 años. No hemos visto bebés de 1 año, de 5, de 10, de 100 años, de 200 años. Ha sido impactada esta población. ¿Y por qué ya casi no se ven especímenes jóvenes? Por su belleza, las patas de elefante son codiciadas y valoradas. Han sido utilizadas como plantas de decoración en colecciones privadas y en jardines botánicos de Europa desde el siglo XVIII. La comercialización de las patas de elefante ha provocado la extracción de semillas y también de ejemplares juveniles y adultos en poblaciones silvestres, ocasionando que las especies del género Beucarnea se encuentren en estado crítico. Es súper alta, de verdad me siento muy afortunado de estar tocando esto. Gigantesca. ¿Cuántas civilizaciones habrá visto caer y nacer? Más de 2000 años de antigüedad. El rey. Esta es una gran esponja. Para muchos biólogos es una hierba gigante. No tiene anillos. Su forma de absorber agua también es gracias a la ósmosis. Se llenan de agua, la absorben. Al igual que los cactus, las patas de elefante realizan fotosíntesis durante la noche para perder menos agua por la transpiración. En el día cierran los estomas, sus hojas, para no perder agua. En la noche los abren para liberar oxígeno y tomar dióxido de carbono. Pero como ya está fresco, ya no necesitan liberar agua. Las patas de elefante, además, se sabe, cuando llueve mucho, pueden abrir sus estomas en el día, para también regular y no llenarse demasiado de agua. Las beucarneas o el babao de África tratan de tener esa forma circular para tener más volumen y menos superficie para almacenar mucho más agua. Las patas de elefante del género Beucarnea no solo viven en regiones semiáridas como el Valle de Tehuacán. También hay otra especie que se adaptó al ecosistema de selva baja caducifolia en Tamaulipas, al noreste de México.
Para llegar aquí hay que hacerlo a caballo. Así se podrá acceder más rápidamente a los acantilados y montañas con fuerte pendiente de la Sierra de Tamaulipas. Aldama de un lado, González del otro. Colindancia de Villa Casas, González, Villaldama y Soto La Marina. ¡Viva Tamaulipas! ¿Cómo se llama su yegua? Este se llama La Pólvora. Que la pólvora con un piquetito truena, pues. Y esta güey, ya las puelas son las tengo, mira. O sea, ¿sí? no lo hizo con las espuelas. No, con las puelas acá están libres. Son troniditas, nomás así. ¡Wow! Maestro de las bestias. Hasta allí. Sí. Vean esto. Chido. ¿Qué tal, biólogo? ¿Qué está pasando? Estamos bajando la ladera. Estos desfiladeros están preciosos. ¡Wow! Vean esta caída. Precipicio de un lado y del otro. Para que se den una idea, Tamaulipas tiene poco más de 3 millones de personas. Es decir, es un estado gigantesco para tan poquita gente. Hay estados, ciudades que tienen más de 20 millones de habitantes, como la Ciudad de México. La densidad de población aquí en Tamaulipas es muy baja y eso permite que tengamos más naturaleza virgen. Ninguna explotación de nada. Luego de unos kilómetros llegamos al hábitat de la especie Beaucarnea recurvata, también conocida como palma barrigona. Esta pata de elefante crece en las laderas de la montaña, con suelos rocosos deficientes en nutrientes y rodeada por la selva baja caducifolia. Nunca había visto tantas patas de elefante tan cerquita y tan grandes. Es increíble este lugar. Y todas de una edad bastante vieja. Entonces nomás vean el grosor de los tallos. Es un sitio de verdad recomendado para poder ver estas plantas en su hábitat. ¿Cuántos años crees que tengan? Son unas plantas que tienen un crecimiento muy lento, por lo que es una planta bastante vieja. Es difícil calcular, pero 300 años. Son características de este tipo de climas. Se encuentran como en selvas bajas, en selvas medianas, en lugares más o menos secones también. Son muy apreciadas en todo el mundo. De hecho, hay cultivos en varias partes del mundo y son especies que son de aquí. Están todas en peligro de extinción. Le llamamos oyate aquí en Tamaulipas. Muy buena planta, muy cara, ¿eh? ¿Le han ofrecido dinero por ella? Ajá. ¿En serio? Pero yo no. Y pueden ver cómo también están las orquídeas, están pues bromelias, distintos musgos en ellas. Es una cosa impresionante. Miren el abrazo de la pata. Yo creo que 4 personas, chance, ¿no? Llegamos. Aquí estamos viendo las orquídeas que están justo sobre la pata del elefante, pero están en floración. Las orquídeas son una especie súper bonitas, la mayoría de ellas son endémicas, son especies que vienen de las selvas y generalmente las polinizan escarabajos, avispas, una especie en particular de polinizador. Por lo tanto, la forma de la flor es muy peculiar y por eso cada orquídea tiene flores distintas y por eso son tan comerciadas. Son de las especies que tenemos mayor problema de comercialización ilegal porque son muy valoradas y cada flor es muy única. Al igual que las orquídeas, las patas de elefante han alcanzado una alta cotización en el mercado internacional, lo que pone en riesgo su existencia silvestre. Por eso la importancia de preservar estas islas de biodiversidad, como lo son la Sierra de Tamaulipas y la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. Es una isla biológica, por así decirlo, por la gran cantidad de endemismos que hay. Hay más de 3.000 especies diferentes de plantas, cerca del 11% de ellas son endémicas, es decir, solo existen aquí en ninguna otra parte de México. Así como Australia con los koalas y los canguros, ornitorrincos, eucaliptos, que son nativas y endémicos de Australia, o en Madagascar los lemures y los camaleones y los babaos, así es el Valle de Tehuacán. En este pequeño espacio donde estamos, tenemos por lo menos 10 plantas que son endémicas. Tenemos el Beaucarnea gracilis, tenemos el Pachycereus julianus, el cactus de viborita, que es la Wicosia viperina, tenemos el cactus
columnar, Cephalocereus columna trajanio viejito. Es extraordinario visitar un lugar donde lo que encuentras son plantas que solo existen aquí en ninguna parte del mundo. Por eso es una isla biológica. Este es un sitio que ves que no hay nada de basura, muestra cómo toda la tierra es un santuario. Nuestro país de verdad nunca deja de sorprenderme el hecho de que estas plantas tengan tantos años sobre la Tierra. Pensar en que son más antiguas que muchísimas de las civilizaciones prehispánicas. Cuando nació Tenochtitlán, estas plantas ya llevaban muchísimo más tiempo. Han sobrevivido un montón de eventos importantísimos en la historia, no solo de la humanidad, sino de la Tierra. Cada vez que se visita un lugar excepcional, se necesita un guía excepcional para hacerle justicia. Y definitivamente somos muy afortunados de tener un extraordinario guía para esto. Su forma de explicar las cosas, no solamente lo valioso que es la información y lo fácil que es entenderla cuando la comunica él, sino la manera tan didáctica, tan práctica en que la expresa, es algo que de verdad me hace sentir muy afortunado de no solamente visitar aquí, sino con quien lo visita. Si deseas visitar el santuario biodiverso, puedes hacerlo con el equipo de Biofan, los mejores guías de la región. Inclusive tiene recorridos nocturnos al bosque de cactus columnares y patas de elefante. Este es un tallo floral de un agave. Recordemos que la mayoría de las especies de agaves, cuando florecen, mueren. Cuando ya tiene la semilla, hay una sustancia química que le transmite esta señal al resto de la planta de que ya terminó su ciclo vital y es el momento de reintegrarse a la tierra. Hay especies que viven 10 años, otras 20 años. Depende también mucho del sitio donde están. Si están muy fértiles, el suelo, qué cantidad de agua. Ya salimos del bosque de las patas de elefante. Ya está bajando la temperatura y eso nos permite poder caminar mejor. A diferencia de los desiertos del norte del país, la temperatura en el valle de Tehuacán es muy templada. Un clima agradable no solo para plantas, sino también para los humanos. Lo que permitió el florecimiento de la civilización en Giva, y que también en un rango ínfimamente menor de extensión geográfica exista mucho más biomasa vegetal que en otras regiones áridas de México. Esta planta que ven parece totalmente seca, no está seca, no está muerta. Esta es la doradilla, una planta medicinal. Esta planta es buena para el riñón. Empieza a llover y en unas cuantas horas esta planta ya es completamente verde. Estoy maravillado con la capacidad de adaptación que tiene cada una de las especies aquí. Se exponen a las condiciones más extremas del planeta y aún así pueden proliferar, lo cual se me hace algo muy difícil de creer. Creo que esta es la biznaga más grande que he visto hasta ahora. Nos están diciendo que tiene al menos 300 años de antigüedad. Me gustan mucho más las plantas de ambientes secos, de ambientes áridos, porque son ambientes muchísimo más hostiles y por ende los saltos evolutivos que deben hacer para poder sobrellevarlo y aprovechar los nutrientes y llenar ese nicho tienden a ser muchísimo más fascinantes. Particularmente en temas de reproducción, todo lo que han desarrollado para ser más eficaces en la tarea de dejar descendencia. ¿Y cómo es la fascinante reproducción de las biznagas? Muy bien, metiéndonos a la vida íntima de las plantas, la mayoría de los cactus de esta zona tienen flores nocturnas. En la noche no hay abejas. Las abejas actúan para la polinización, ¿estamos de acuerdo? Así que si en la noche no hay abejas, ¿qué agente hará ese paso del polen de una flor a otra? Es el murciélago especialmente. Aquí en el Valle de Tehuacán tenemos más de 40 especies de murciélagos. Hay unos que son frutívoros, hay insectívoros y hay nectívoros. Especialmente hay una especie que es la que en mayor porcentaje hace la polinización. Leptonectaris. Los cactus son hermafroditas, igual que el jitomate, que en la misma flor tenemos las estructuras masculinas y femeninas. Si bien a la mayoría no les gusta la autopolinización, en aras de la diversidad genética recibirán el polen de otra planta, de otra flor. Y esa es la labor que hacen estos murciélagos de celestinos, que en su morro llevarán de flor en flor el polen de una flor a otra. Estas fibras se las van a estar llevando ahora los pajaritos para hacer sus nidos.
que es aislante térmico, lo usarán para sus madrigueras y para sus nidos. ¡Toin! Lo agarras del otro extremo y ahora le vas a meter las uñas y lo vas a abrir. Son las semillas. No sé si logren subir una rata canguro, no sé si ardilla, pero aquí hubo un festín del fruto que está aquí, que en las mañanas podríamos comerlo nosotros. Es insípido, eso sí, pero te podría aportar alimento. Bueno, estas semillas las vamos a poner debajo de un arbusto cuando llueva. Esa semilla esté protegida por las ramas del sol extremo y de una lluvia fuerte. Efecto nodriza, para que las plántulas de agaves y de cactus sobrevivan. Esta planta es Echinocactus plateacanthus, o asiento de suegra, o biznaga burra. Podemos ver aquí los dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La sexual, combinación genética a través de las flores y los frutos. Reproducción asexual, sin combinación genética. Estos son clones. Aquí, termitas atacaron al cactus y se comieron la parte donde están las estructuras de reproducción, y ese estrés le ha hecho que produzca clones, estos hijuelos. Estos hijuelos caerán y ahí podrán enraizar también. Una de las especies que podemos encontrar aquí es el águila real, quien, como todos nosotros, se tiene que alimentar. Y aquí encontramos un esqueleto de serpiente que sirvió de alimento para el águila. En otro punto de la reserva de la biosfera, aún dentro del municipio de Zapotitlán Salinas, específicamente en la comunidad de San Juan Raya, se encuentra una de las más grandes biznagas de todo México. Mide 3 metros de altura. Aquí la población se ha volcado a su conservación. Aquí tenemos a uno de los ejemplares más grandes conocidos de la famosa biznaga. Dado que las cactáceas son endémicas y exclusivas del continente americano y México es el punto máximo de apogeo de la diversidad de estas plantas, más de 1500 años de antigüedad es algo fascinante. Entonces voy a seguirme maravillando un rato de esto. Creo que si el ser humano quiere alcanzar la inmortalidad, podemos empezar estudiando a los seres vivos que son muy longevos, como esta biznaga. Vean qué hermosa, más de 1000 años. En el balance natural, cada especie tiene su lugar y función, con las que se interconecta con otras, ofreciendo algún servicio o beneficio. La siguiente planta alimenta a las hormigas con sus néctares para que la defiendan de las plagas de escarabajos que ataca a esta cactácea. Esta planta es Ferrocactus latiespinus, ganchuda. Fíjense qué hermosas espinas, qué forma geométrica tan bonita tiene. Los nectarios extraflorales. Ahí el cactus está produciendo agua, aminoácidos y azúcares. ¿Para qué? Aquí arriba hay una hormiga. Esta hormiga está recibiendo esa agua, esos aminoácidos, esos azúcares. Y los biólogos le llaman simbiosis. Nosotros también le podemos llamar reciprocidad, un tipo de gratitud. Las hormigas le están dando protección. Ese escarabajo que vuela y deposita sus huevecillos en la epidermis de los cactus, de esa plaga. Esta hormiga protegerá a esta joya de esta zona semiárida, y es una joya porque en un lugar donde hay tan poca agua, bueno, le está ofreciendo eso a la hormiga. Hay 5 especies de hormigas el mismo día. Una especie en la madrugada, otra en la mañana, otra al mediodía, otra en la tarde, otra en la noche, protegiendo a esta generosa planta, el Ferrocactus latiespinus. Me acabo de encontrar esta cámara trampa instalada aquí en la reserva. Va a ser bastante útil porque esta zona es frecuentemente transitada por un montón de mamíferos grandes. Oficialmente se sabe que 5 de las 6 especies de felinos silvestres de México se encuentran en esta reserva. Entonces saldrán imágenes de pumas, de linces,
incluso de Yaguarundi, por ejemplo. La noche abrazaba el valle de Tehuacán y con la luz del ocaso el sol besaba el horizonte. Regresamos a la ciudad de Tehuacán, donde el hotel Aldea del Bazar fue nuestra base de descanso. Qué bonito detalle, bienvenido Jorge de León. Somos el hotel de las 1001 noches. Vean. ¡Qué rica está el agua! Buenos días, después de haber dormido como bebés en el hotel Aldea del Bazar. Me gusta que, a pesar que estamos en el semidesierto, aquí puedes encontrar todo el confort. Es decir, estamos usando a Tehuacán como base, ¿no? Tenemos todos los servicios y además un hotel de esta categoría que ha sido pues escenario de películas. La arquitectura es increíble y está inspirado en la arquitectura morisca o árabe. ¿Por qué? Porque los que fundaron esta dinastía de hoteles vienen del Medio Oriente, vienen del Líbano. Y así como ellos, hay muchos que vinieron a México, lo hicieron su país, invirtieron y son gente muy trabajadora y ahora son 100% mexicanos, 100% de Tehuacán. Los quiero invitar al hotel. Tenemos una arquitectura morisca árabe. Mis bisabuelos son del Líbano. Y chistoso porque el abuelo de mi esposo trajo a mis bisabuelos en el mismo barco. Ahora sí que era puro terreno, todo Tehuacán, no había nada de esta zona. Mi papá empezó con un bazar. Se iba al Líbano, viajaba a Israel a comprar muchas antigüedades para venderlas. Y puso un bar que era muy famoso, se llamaba El Sheikh. Y ahí vio que venía gente de fuera al bar y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empezó a hacer habitación por habitación. Es único, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Hemos sido escenario de muchos artistas, de famosos, de videos. Incluso el video de Yuri, de ese Llamas que yo, fue grabado aquí en el hotel. Wow. Ya tiene mucho tiempo, 30 años más o menos. Quiero invitarlos para que vean, ahora sí que parte de la cultura árabe en Tehuacán. Todo un concepto pues diferente, ¿no? Para la ciudad. Vale la pena venir a Tehuacán, solo a la reserva, de verdad. Yo fui con mis hijos y con mi esposo y la naturaleza es muy bonita. Es algo interesante, Sí. Una parte importante de Puebla. Y bueno, a mí me gusta mucho, soy de aquí, ¿no? Estoy comiendo huevito a la mexicana aquí en el hotel Aldea del Bazar. Están muy ricos. Los chilaquiles son mi comida favorita en México y los he estado desayunando todos los días. Buenas porciones y muy deliciosos. Hay huevos al gusto, omelette, chilaquiles, hotcakes. La cecina está deliciosa. Los invito al Hotel Aldea del Bazar, también a la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, para que tengan ahora sí que contacto con la naturaleza, sanación y también conozcan algo de estilo árabe aquí en nuestra ciudad. En el próximo video seguiremos recorriendo el santuario biodiverso, de la mano de Maurino Reyes, guía local quien nos develará las maravillas de las extraordinarias cactáceas. Una diversidad de plantas en toda la región de Zapotitlán de más de 3,000 especies. Entonces, en todo lo que vemos en columnares no es la misma especie, todo. Hay muchas especies, se parecen, pero no. Por ejemplo, tenemos las que son de una sola pieza o hasta dos, pero que tienen la punta blanca y con una pequeña inclinación hacia el norte o noroeste. Esos se llaman viejitos. Lo característico de este lugar es la especie tetecho. Los tetechos están allá de ramificación. Tenemos el matorral, que es donde está nuestra medicina.